Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos observas. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes un tiempo más para poder analizar una palabra del Señor. Creo que es una gran bendición hacerlo y hemos estado estudiando la Biblia, la palabra del Señor, y hemos encontrado enseñanzas maravillosas. Hoy vamos a seguir leyendo el primer libro del profeta Samuel. Estamos en un tema importantísimo y maravilloso y quiero que repitan conmigo el tema de este día. Dios mira el corazón. Como dije, perfecto, Dios mira el corazón. La gente tiende a juzgar el carácter y el valor de los demás por la apariencia exterior. Si una persona es alta, es atractiva, con buen cuerpo o bien vestida, entonces posee cualidades físicas que los humanos generalmente admiran y respetan. A menudo estas son las cualidades físicas que buscamos en un líder. En el reino de Dios, a veces, para el control del liderazgo, Dios tiene la extraordinaria capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Bien se puede ver en el terreno, no tan solamente del reino de Dios, sino afuera de lo humano, lo terrenal. Dios conoce nuestro verdadero carácter porque Él tiene una radioscopía perfecta para cada humano, porque Él mira el corazón. Escuche esto, la radioscopía de Dios es perfecta. Dios no mira tus logros, ni tu riqueza, ni tu poder. Dios mira tu corazón. En 1 Samuel capítulo 16 encontramos que había llegado el momento de que Samuel fuera a la casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey de Israel. Mientras Samuel miraba al hijo mayor de Isaí, a Eliab, Samuel quedó impresionado cuando lo vio. Dijo estas palabras: de cierto delante del Señor estás ungido. Eso lo dijo el profeta en el versículo 6 de este capítulo 16. Pero Dios le contestó a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué palabra? Porque el Señor no mira lo que está mirando el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor está mirando el corazón. Eso lo puede leer en este capítulo 16, versículo 7. Saúl, el primer rey de Israel, era alto y atractivo. Probablemente Samuel pudo haber estado buscando a alguien como Saúl. Por eso cuando vio a Eliab, dijo: este es. Porque algunos comentaristas bíblicos dicen que era del mismo porte de Saúl. Y la apariencia de Eliab con el rey Saúl era muy parecida. Sin embargo, Dios tenía en mente a un hombre diferente para ungirlo como rey de Israel. El Señor le había revelado antes a Samuel que buscaba a un hombre según el corazón de Dios. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Samuel miró a los 7 hijos mayores de Isaí, pero el Señor los rechazó a todos como una opción para ser elegidos como rey. Dios estaba buscando a uno que tuviera un corazón fiel. David, el que ni siquiera se había molestado en llamar, estaba en el campo cuidando las ovejas. Después de que Samuel hiciera pasar los otros hijos, enviaron a buscar a David. Y el Señor dijo: este es el elegido. Léalo en 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. David era la elección de Dios. Imperfecto pero fiel, un hombre conforme al corazón de Dios, aunque la Biblia dice que era hermoso, lo puede leer en el versículo 12. David no era una persona llamativa, no obstante, David estaba desarrollando un corazón que buscaba a Dios. Seguramente cuando él estaba en el campo pastoreando sus ovejas,
su rebaño, David había llegado a conocer a Dios como su pastor y como un Señor proveedor, como el Señor que le da fuerza, porque muchas veces podemos ver cómo él defendía las ovejas. Él dice que alguna ocasión lo hizo con el león, con sus garras, el oso, lo defendió. Era un hombre valiente. Por eso, sin duda, el Salmo 23 tenía los fundamentos del pensamiento humano más perfecto para poder comparar el amor y el pastoreo de Dios para nuestras vidas. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Puede leerlo. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14 y Hechos 13, 22. Al leer esta descripción, la mayoría de la gente piensa que esta frase hace referencia al carácter moral de David. Veamos que estaba comprometido a seguir los caminos de Dios, porque demostró fidelidad a la ley de Dios. David es representado como lo opuesto a Saúl en todos los sentidos. Él busca la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Incluso en su pecado, David es sensible a la confrontación que hizo el profeta Natán, y lo puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Está claro que David es un personaje especial en las Escrituras. Así que esa búsqueda de Dios en los tiempos de Samuel, que buscaba un hombre conforme al corazón de Dios, esa es una gran búsqueda del siglo XXI, a nuestros días, que Dios anda buscando un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese puede ser tú y puedo ser yo. Así que las apariencias pueden ser engañosas. Escuche esto muy interesante. Vamos a regresar a la historia. La apariencia exterior no revela lo que la gente realmente es. La apariencia física no nos demuestra el valor o el carácter, pero sí la integridad, fidelidad de una persona hacia Dios. Las cualidades externas son por definición superficiales y los aspectos morales y espirituales son mucho más importantes para Dios. Hoy vivimos tiempos cambiados, tiempos en que pensamos que la apariencia exterior le importa a Dios, y ahí vemos gente disfrazada, camuflada, aparentando, y en realidad Dios está mirando lo que hay en el corazón. Porque Dios lo que le importa es lo que está dentro. ¿Para qué ser hipócrita queriendo demostrar exteriormente lo que no hay adentro de tu vida? En realidad era lo que pasó en este momento de la elección de este rey. Porque Dios quería trascender en la monarquía. Había un proyecto poderoso. Pero Dios necesitaba un hombre conforme a su corazón. Y Dios va a trascender en tu vida, pero tú tienes que tener un corazón conforme al corazón de Dios para que Dios pueda trascender en tu vida. Y mire, y cuando digo trascender en tu vida es que la bendición no tan solamente va a ir para ti, va a ir para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Va mucho más allá de donde tu mente puede estar llegando en este momento. Dios quiere integridad, Dios quiere fidelidad en tu vida. Los aspectos morales y espirituales, lo he dicho, son importantes, muy importantes para Dios. Dios está mirando el corazón. El corazón en las Escrituras, la vida moral y espiritual interna de una persona. De leerlo en Proverbios 4:23, explica que todo lo que hacemos fluye de nuestros corazones. El corazón es el centro, es la esencia interna de lo que somos. Escuche esto. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio, Santo Evangelio, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Wow! Podemos analizar detenidamente que Judas Iscariote parecía un discípulo fiel, pero su apariencia era engañosa. Los otros discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando dentro del corazón de Judas. Jesús era el único que conocía el corazón de Judas. Igual Pedro, igual los discípulos, todos los discípulos.
igual con la mujer que lloraba tocándole los pies, la mujer que estaba acusada de adulterio o de prostitución en la comunidad. Él conocía, él era el único que conocía el corazón. Así que un texto importante que podemos decir está en Juan capítulo 6, versículo 70, donde dice: no os he escogido yo a vosotros los 12. Fíjense lo que está diciendo el Señor: yo los escogí y uno de vosotros es diablo. ¡Wow! El Señor nos llama, el Señor tiene buenas intenciones con nosotros, tiene buenos planes con nosotros, pero Él sabe lo que nuestro corazón tiene, por qué camino quiere ir, por qué camino va. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, Dios dice que los ojos de Él, del Eterno, continuamente contemplan toda la tierra para mostrar su poder a las personas cuyos corazones están perfectos para con Él. Dios puede mirar nuestros corazones, examinar nuestras motivaciones y saber todo lo que hay dentro de nosotros. Puede leer Salmo 139:1. Dios sabe si una persona es fiel. Dios ve lo que la gente no puede ver. David estaba muy lejos de ser perfecto. Cometió adulterio, cometió asesinato, pero miren, Dios vio a David un hombre de fe profunda y duradera. No hay hombre perfecto, que quede muy claro, no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, no hay líder perfecto, no hay esposa perfecta ni esposo perfecto, no hay pastor perfecto. Escuche esto: el Señor quiere hombres y mujeres de fe profunda y una fe duradera. Personas que estén totalmente comprometidas con Él, no obstante sus errores. Dios vio un hombre que dependería de Él en David. Y Dios quiere ver un hombre que dependa de Él en tu vida y en mi vida. Dios vio en David a un hombre que amaba lo eterno, un hombre que adoraba a su Señor con todo su ser. Pueden leerlo en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Un hombre que había experimentado la humillación y el perdón de Dios. Léalo en el Salmo 51. Que había llegado a comprender las profundidades de su amor para con Dios. Lea el Salmo 13, versículos 5 y 6. Dios vio a un hombre que tenía una relación sincera y personal con su Creador. Eso es lo que estaba mirando en David. Cuando Dios miró el corazón de David, vio a un hombre conforme a su propio corazón. Al igual que Samuel, no podemos ver lo que el Señor ve y debemos confiar en Él para que Él nos dé sabiduría. Ahora la pregunta en el aire para ti y para mí sería: ¿y cuáles son esas características del hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, vamos a entrar al tema, pero primero vamos a enfocar el tema. Dios guía el destino de su pueblo. Como dije, Dios guía el destino de su pueblo escogido por los planes perfectos, y es el único que puede mirar el corazón de cada uno de nosotros. Voy a repetirlo nuevamente: Dios guía el destino de su pueblo escogido por planes perfectos, y es el único que puede mirar el corazón de cada uno de nosotros. Bien, estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Excelente pasaje. Quiero que estemos muy atentos a la lectura. Por favor, analice lo siguiente. Escuche bien. Primera de Samuel, capítulo 16. Versión: Dios habla hoy. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel: si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer.
consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor, y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab, y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo, tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Excelente pasaje de la Escritura, está hermoso, estamos reflexionando en el tema. Quiero entrar al tema bajo 3 aserciones espirituales, como siempre lo hacemos, y vamos a entrar a la primera. La primera aserción es convocado para adorar el Eterno. Como dije, convocado para adorar al Eterno. Muy bien. El Eterno amonesta al profeta con la expresión, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? El dolor de Samuel a causa del rechazo de Saúl era evidente. Con fervientes oraciones buscó su restitución. Con fervientes oraciones buscó que se reconciliara nuevamente con Dios. Él mostró los sentimientos amables de un buen hombre, hablando del profeta Samuel. Pero estaban en desacuerdo con su deber público como profeta. El propósito declarado de Dios de transferir el reino de Israel a otras manos que no fueran la de Saúl, no era una amenaza airada, escuche esto, sino era un decreto fijo ya, establecido a conciencia y de proyección de largo plazo, futuro lejano. Y esto ya era inmutable. Así que Samuel debió haberse sometido antes a la manifestación perentoria de la voluntad divina. Pero en fin, para que no hubiera lugar para la duda de su inalterabilidad, fue enviado en una misión privada para ungir a un sucesor de Saúl. La designación inmediata de un rey era de mayor importancia para aquel todopoderoso que ya tenía planes maravillosos para esa gran nación. El interés de la nación estaba en sus manos, y en este momento histórico de Israel, que ya podía darse la muerte por Saúl en cualquier momento por su estado de rebeldía y desobediencia, era un momento crítico, ya era sospecha, y probablemente podía morir en cualquier momento. Era sospechable que ya enemigos le rodeaban, podían matarlo, podía morir, aunque en realidad nadie se atrevió a matarlo, ni su mismo escudero, porque Dios había sentenciado sobre él. Escuche esto, no fue necesario, él tuvo que cesar, porque Dios lo había desechado ya. Tan solamente por su estado de desobediencia, de rebeldía, y manejarse fuera de la voluntad del Señor. Escuche esto, iba en sentido contrario a la voluntad de Dios. Así que Dios pasaría el título a David y consolaría la mente de Samuel y de otros buenos hombres
un hecho correcto e inaudito. Si fuera cualquiera la contingencia que pudiera ocurrir, el Eterno le dice: llena tu cuerno de aceite. Y los cuernos se usaban antiguamente para contener licores, también aceite para la unción. A veces se bebían en ellos. Se colgaban en las paredes de las habitaciones, de los postes de las tiendas en Israel. Lo podemos leer en Isaías 22-24, por ejemplo, ahí lo dice. Fue muy claro: te enviaré a Isaí de Belén. La genealogía de Isaí se remonta desde Ruth capítulo 4, versículo 18. Está hablando de vos, pero el objetivo real era simplemente introducirlo, ya que él era un eslabón importante en la cadena mesiánica de su descendencia. Y no se sabe si Isaí era el mayor de la familia de Obed y Boz. Isaí fue el heredero de ese rico hacendado que rescató a Ruth la Moabita. Podemos verlo en este gráfico. Vea usted, Boz y Ruth tienen a Obed. Obed engendra a Isaí. Isaí engendra a David. Y ahí viene la descendencia de David, por dos líneas, para encontrarnos con el Señor Jesucristo, a través de José por la línea de Salomón, y a través de María, a través de la línea de Natán. Por eso encontramos dos genealogías en el Nuevo Testamento. Algunos dicen: es que hay contradicción. No hay contradicción, hay que saber leer la Escritura, simplemente. Así que Isaí era un hombre comparativamente pobre. Se ha deducido de que tenía un pequeño rebaño bajo el cuidado de un solo pastor. Y ese pastor era su hijo menor. Al mismo tiempo parece haber sido un hombre destacado en el pueblo, estimado por su piedad y valor en el pueblo, porque era conocido allí en Belén. Estimado también por su carácter. Podemos leer en Isaías capítulo 11, versículo 1, lo que dice: me ha proporcionado un rey, dice la palabra. El lenguaje es notable, insinúa una diferencia entre este y el rey anterior. Saúl fue la elección del pueblo, el fruto de sus caprichosos y pecaminosos deseos. Ahora, el siguiente, hablando de David, sería de la nominación de Dios, que optaría y consultaría la gloria divina. La expresión de Samuel: ¿cómo podré ir? Es otro ejemplo de la debilidad humana de Samuel. Me va a matar Saúl si se da cuenta. Ya que Dios lo había enviado a esta misión, Dios lo iba a proteger en la ejecución para llevar a cabo este plan. He venido a sacrificar, dijo cuando llegó, y esto era cierto, aunque no toda la verdad. Él no estaba obligado o llamado a decirlo. Parece haber sido costumbre de Samuel hacer esto, sacrificar. Léalo en Samuel 9:12, por ejemplo. En las diferentes misiones a las que él iba para alentar a la adoración a Dios, se ha demostrado que aunque el lugar señalado para la presentación de las ofrendas era el patio delantero del santuario del tabernáculo, Samuel lo hacía en cualquier lugar para de esta manera motivar a la gente a adorar. Son raros y son pocos casos donde se ofreció sacrificio en otros lugares, y lo hacía Samuel, por ejemplo. Incluso por profetas, por esta razón, llama a Isaí al sacrificio. El Señor le afirma: yo te mostraré lo que debes hacer. Escuche, había dirección de parte de Dios. Y me ungirás al que yo te diga. Llamar a Isaí al sacrificio, es decir, a la fiesta social que siguió a la ofrenda de paz. Samuel, siendo el oferente, tenía derecho a invitar a cualquier huésped que quisiera. En este caso, solo los invitados fue la familia privada de Isaí. Es decir, es un asunto privado de familia, solamente para mantenerlo en discreción, respetando los tiempos perfectos. Los ancianos del pueblo temblaron a su llegada. Belén era un pueblo raro, oscuro, y no estaba dentro del circuito habitual del juez. Los ancianos naturalmente estaban preocupados, pensando que muy probablemente su llegada fuera ocasionada por alguna razón extraordinaria y que pudiera acarrear un problema para su pueblo.
que ellos sabían perfectamente que había un distanciamiento entre Samuel y Saúl, y que esto de ir Samuel allí podía traer problemas con el rey. Podrían haber sido conscientes de culpa secreta y suponer que Samuel, viniendo entre ellos por acción judicial de Dios para investigar y castigar la comisión de algún crimen que estuviera relacionado con la vida de Saúl. Saúl era popular ya por tantos errores en el seno de la nación, o del pueblo de Israel. Así que vamos a pasar a la sección 2, pasado por la óptica de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, pasado por la óptica de Dios. Santificados, dijo el profeta Samuel. Esta palabra de santificados, que se lo dijo a los ancianos de esta ciudad de Belén, tienen que ver con preparativos descritos en el Antiguo Testamento, más bien en el Pentateuco, hablando del libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 14. Así que, al hacer Samuel un sacrificio, un acto de adoración de esta magnitud, tenían que santificarse los ancianos de ese pueblo. Entonces algo extraordinario iba a pasar, aunque ellos no eran conscientes de lo que iba a pasar algo extraordinario y debían de santificarse porque estaban siendo determinados como un pueblo elegido para nombrar al heredero del trono de Israel. Y bien, Samuel tuvo el mayor cuidado también de santificar a la familia de Isaí. Y escuche esto, se santificó la familia de Isaí, pero no estaba David presente. Esto es muy importante. Algunos piensan que los primeros fueron invitados, o sea, los ancianos fueron invitados a unirse al sacrificio, mientras que la familia de Isaí fue invitada a una celebración posterior de manera privada. Y fue aquí donde miró a Eliab y actuó emocionalmente de la apariencia externa. Cae en el mismo error que cayó cuando eligió a Saúl. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 10 versículo 24. Ahí hay un texto maravilloso. Quiero que lo leamos como dice. Miren, dice así: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? Que no hay semejante a él en todo él. Era un muchacho guapo, apuesto. Y entonces el pueblo exclamó diciendo: ¡viva el rey! Por eso la expresión del Eterno cuando le exhorta diciendo: el hombre mira la apariencia externa y es humanamente natural que así se haga. Muchas veces tomamos decisiones de forma natural y es de humanos el que así se haga, es decir, ver siempre la apariencia. Se toman sus propios límites en la mirada, pero no era natural hacerlo así. Decir si es bueno o es malo, si era acepto o no acepto, tan solamente por mirar. A veces el ser humano pretende sondear el corazón. Usurpará la prerrogativa de Dios. Y la pregunta al aire sería: ¿de qué manera Dios comunicó a Samuel todo esto que estamos analizando? Seguramente deben de haber sido inspirados directamente a su corazón. Y es admirable el estado de santidad muy estrecho que conectó a Dios con el profeta Samuel. Creo que el propio Moisés no fue tan favorecido como el profeta Samuel. Así que podemos leer en Samuel 16:10, 7 de sus hijos pasaron frente. Entonces estaba alineado un proyecto global para los tiempos finales de la historia humana. Samuel, Isaí y sus hijos deben haber estado en un apartamento privado. Esto era un asunto de Estado y tenía que guardarse con suma discreción por los tiempos que estaban viviendo. Situación emocional de Saúl era extremadamente peligrosa. Deben de haber estado en un departamento privado antes de la celebración pública del sacrificio, porque el profeta dice en 1 Samuel 16:11: no nos sentaremos que venga aquí. Y esto de que venga aquí se refiere al pequeño David, ya que había sido omitido
en la lista de la declaratoria familiar de su descendencia. Isaí la está presentando, está omitiendo al rey David o al pequeño David. Por eso el profeta insinuó: ¿qué está pasando aquí? ¿Tiene más hijos? ¿Ellos son todos? Fue cuando él dijo: bueno, el otro es solo un niño pequeño, está afuera cuidando las ovejas. De ahí la expresión del profeta Samuel cuando dijo: llámalo. Cuando David entró con el olor de las ovejas y del campo sobre él, aun cuando era muy joven, el Señor lo tenía ya en su proyecto eterno. Además tenía una cara hermosa, dice la palabra, y era simplemente atractivo. Este desgarrador del corazón que Dios ya conocía de él. En realidad, Dios sabía todo de David. Aquí se da la unción de David para ser rey sobre Israel. Saúl todavía estaba en el trono, aunque David ahora es el ungido de Dios y la elección de Dios para ser rey se da en este momento. Vamos a leer en los próximos capítulos de este libro cómo Saúl va a hacer todo lo posible en su fuerza para aferrarse a lo que ya no es suyo por derecho. En su sentido verdadero y legítimo, David es el rey ahora mismo, en este tiempo histórico. Ha sido ungido rey. La unción de Dios y el poder de su espíritu descansan sobre David como rey, aunque Saúl todavía esté gobernando en el trono. Saúl intentará expulsar a David del reino por la fuerza, el reino que ahora es suyo por derecho. Ahora vamos a aplicarlo espiritualmente. Jesús, después de su muerte en la cruz del Calvario, ha redimido al mundo para que el mundo pueda regresar a Dios, pueda tener su reconciliación con Dios. Y ahora, por este acto público, ahora es el rey legítimo. Tiene toda la elección de Dios y es el ungido de Dios. Pero Satanás, como Saúl, busca aferrarse a lo que ya no es suyo por derecho. Pero cuando vienes contra él en la autoridad del nombre de Jesús, tienes contra él la palabra clave, que es derrotar. Pero él sigue siendo aferrado y es descarado y testarudo, y entrará donde no tiene que estar, se quedará apoderar de lo que no tiene por qué tener, y él sabe muy bien, como yo lo sé y como tú lo sabes, que fue derrotado en la cruz del Calvario. Él fue aplastado en la cabeza, tal como se dijo en el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis, con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Vamos con la sección 3, y es sacado del anonimato. Como dije, perfecto, sacado del anonimato. Bien, pasan los 7 hijos de Isaí ante el profeta Samuel. Aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Evidentemente, no teniendo Isaí ninguna idea de la sabiduría y la valentía de David, hablaba de él como el menos importante. Era el plan de Dios en su providencia, que el nombramiento de David fuera más evidente el propósito divino. Escuche esto. Y no se viera como el designio de Samuel o de Isaí. David no había sido santificado. Escuche esto, lo que le dije hace rato, hace un momento. David no había sido santificado cuando se reunió la familia. Sin embargo, Dios lo llama. Aun cuando no está siendo tomado en cuenta, Dios lo llama. Aun cuando tú no has sido tomado en cuenta por alguna autoridad o por algún puesto, por algún directivo, por algún líder, Dios tiene un llamado para tu vida. Dios ha decidido un plan sobre tu vida. Porque no es por la voluntad humana, es en base al proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Qué tremendo, ¿verdad? Es probable que una vez que David fue ungido, en ese momento él no supo ni de qué se trataba, no estaba enterado a ciencia cierta de lo que estaba ocurriendo, y es probable que haya regresado a sus labores de pastor. Pronto, como se hubo concluido el asunto para lo cual fue llamado, él regresó sin saber de qué se trataba, pero había algo muy grande ahí.
La discusión era entre sus hermanos, no podían entender, estaban confundidos, somos nosotros, porque este muchacho y no nosotros. Somos mayores, somos más inteligentes, somos más puestos, más guapos, no sé cuántas objeciones, pero no se trata de lo que tú eres, de lo que yo sea, sino de lo que Dios quiere y de lo que Dios está mirando en nuestros corazones. El muchacho, dice la Escritura, que era rubio, era valiente. Flavio Josefo dice que tenía como 10 años de edad cuando fue llamado. Otros biblistas modernos dicen que tenía aproximadamente unos 15 años. Entonces el profeta Samuel toma el cuerno del aceite y lo ungió. Esto es lo que aprendimos hoy. Escuche bien, que fue hecho rigurosamente en privado. Esto es un asunto de Dios y de la familia de Isaí o de David. Como a veces sucede cuando Dios toma las cosas y tus bendiciones, es un asunto entre Dios y tuyo, Dios y mío. Así que sucede esto y también aprendemos que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Sus propias reflexiones sombrías y la plena conciencia de que no había obrado según el carácter de ungido por Dios, la pérdida de su trono y la abolición de su casa real, lo volvieron celoso, irritable, vengativo, odioso. Tremenda condición del rey Saúl, ¿verdad? Y escuche esto, se trataba del hijo de Isaí, de David, pero al mismo tiempo están hablando que es un reino humano y es un reino divino, según los profetas. Su reino se basaría en el reino a este tiempo histórico en el cual se iba a cimentar, pero que también sería un reino que trascendería en lo celestial y en lo eterno. Estas profecías acrecentadas por los desastres de la llegada del Mesías y del reino mesiánico, escuche esto, la misma palabra Mesías o Masías, que es una palabra hebrea que significa ungido. Esta era la esperanza, escuche, esta era la esperanza, era lo que esperaban, la llegada del rey ungido. Este hecho preparó el camino para el nacimiento del Mesías, de Jesús, tal como se describe en los evangelios. Jesús recibió la misma unción que recibió David, pero en una expansión de autoridad aún mayor. La autoridad se reforzaba no solo en Judá e Israel, sino también en los nuevos creyentes que le iban a seguir durante todas las naciones en el mundo. La iglesia puede ser vista como una expansión del reino de Dios. Ese reino dado a David de forma inicial. Se lo da a David, pasa a la familia de David, luego involucra a la tribu de Judá, luego pasa a la nación de Israel y luego pasa a la iglesia global, a nuestros días actuales. La autoridad de Jesús también enlazó el cielo y la tierra. Nació en la tierra, pero ascendió al cielo. Y él une la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal. Un día regresará pronto, regresará pronto para consolidar esta unidad. Qué maravilloso. La unción que fue impartida por el profeta Samuel sobre David fue probablemente la unción del propio Mesías, de Yeshua, de Jesús. Y todos los creyentes del mundo entero creen en Él, que realmente así es el Mesías, el Hijo de David, Jesús. Y por lo tanto, ahora todos los creyentes que creen en Jesús tienen acceso, escuchen esto, tienen acceso en cualquier momento a la misma unción a través del Espíritu Santo, a la misma autoridad a través del nombre de Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. Un joven en el anonimato fue llamado para trascender en la historia humana, pasando por la trayectoria profética de Israel, el rechazamiento por sus contemporáneos de Jesús en ese momento hacen posible que este proyecto llegue a un nivel global. Un proyecto jamás pensado por muchos profetas de Israel. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, a los que creen en su nombre. ¡Qué tremenda palabra! David fue ungido para su corona real y de autoridad
Esto iba a estar creciendo y expandiéndose con el tiempo en diferentes etapas. Y ahora nosotros, como seguidores de Jesús, vamos caminando en esa misma unción que ahora es pasada a la iglesia. La mayoría de nosotros queremos ver en nuestra vida grandes resultados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio para ver esos resultados que tanto anhelamos. A veces quisiéramos que las cosas fueran tan fáciles como orar y que en 2 segundos después nuestra oración ya está contestada. Ahora, podríamos poner una pregunta al aire para ti, para mí, y sería: ¿qué tal si las cosas no son así de fáciles? La otra pregunta: ¿estamos dispuestos a pagar el precio para ver resultados? Estos resultados. Pensando en esto, me remonta a la historia de David, del rey David. Escuchen, de cómo Dios envía a Samuel para ungirlo como rey, como el próximo rey de Israel. Samuel, al ungirlo, lo estaba proclamando como el rey de Israel o el próximo rey de Israel. Pero había un pequeño inconveniente. En ese momento actual, histórico, había un rey y su nombre era Saúl. Eso quería decir que la promesa hecha a David de ser rey de Israel no iba a ser instantánea, sino que sería todo un proceso. Pero la pregunta al aire sigue: y para mí, ¿estarías dispuesto, David, a pagar este precio? En realidad es sí. La historia nos dice que para que David llegara a coronarse como rey de Israel, tuvieron que pasar aproximadamente entre 14 y 17 largos años. Muchos de ellos David anduvo huyendo de Saúl, quien quería matarlo. Por un momento imaginémonos un David que fue ungido para ser rey, elegido por Dios, pero huyendo de Saúl, escribiendo sus mejores salmos en medio de cuevas oscuras, cañas desoladas, en medio de gente endeudada, de gente problemática, en un ambiente totalmente diferente para lo que había sido elegido. La pregunta continúa para ti, para mí: ¿estarías tú dispuesto a pagar el precio de esta manera? Bueno, no lo conteste, que quede al aire. Es importante analizarla y autocontestarla en nuestro corazón. Quiero ordenar las ideas y puedo decir esto: la afirmación de Dios cuando nos dice que Él no se fija en la apariencia, sino que Él se fija en el corazón, nos da la certidumbre para entender cómo era el corazón de David. Los cristianos fieles recibirán la guía del Eterno en su vida, siempre y cuando vivan en su voluntad. Viendo que los creyentes que tengan un corazón sincero y sean obedientes, van a alegrar el corazón de Dios. Quiero repetirlo nuevamente. La afirmación de Dios, que Él no se fije en la apariencia, sino en el corazón, nos da certidumbre para entender cómo era el corazón de David. Cristianos fieles recibirán la guía del Eterno en su vida, siempre y cuando vivan en su voluntad, entendiendo que los creyentes que tengan un corazón sincero y sean obedientes, ellos alegrarán siempre el corazón de Dios. Bien, hemos concluido. Me dio mucha alegría estar con ustedes y continuamos. Todos veían a ese hombre como un pescador más, por su forma de vestir, por trabajar en el mar, en medio de la sociedad. Tan solo era uno más, pero Jesús miró en él algo más allá. Todos miraban la mujer que los pies de Jesús ungió con el mejor de los perfumes, con su cabello lo secó. ¿Por qué la dejas hacer esto?, un inconsciente preguntó, pero Jesús miraba el corazón. Y sus pecados todos Él perdonó.
puedes brillar y alumbrar cuando te encuentras en sus manos, mientras el mundo ve en ti un soñador. Dios se levanta y te presta atención. A Dios lo mueve tu oración, a Él lo mueve tu amor. El hombre mira la apariencia, pero Él mira el corazón. Todos miraban la mujer que los pies de Jesús ungió con el mejor de los perfumes, con su cabello lo secó. ¿Por qué la dejas hacer esto? Un inconsciente preguntó, pero Jesús miraba el corazón. Y sus pecados todos Él perdonó. Mientras el mundo ve en ti un perdedor, Dios mira en ti el potencial de vencedor. Que aunque vengas de la nada o del rincón más olvidado, puedes brillar y alumbrar cuando te encuentras en sus manos, mientras el mundo ve en ti un soñador. Dios se levanta y te presta atención. A Dios lo mueve tu oración, a Él lo mueve tu amor. El hombre mira la apariencia,